En esta oportunidad siempre vamos con el tema de potencial eléctrico, pero ahora vamos a verificar el subtema que se llama superficies equipotenciales. Vamos a querer entender algunas características cuando estemos viendo pues estas superficies equipotenciales. Verifiquemos entonces las características de estas superficies equipotenciales. Dice ahí la teoría que una superficie en la cual todos los puntos están al mismo potencial se conoce como superficies equipotenciales. Repitiendo, una superficie en la cual todos los puntos están al mismo potencial se conoce como superficies equipotenciales. Aquí tenemos una carga puntual positiva y estas serían las líneas de fuerza eléctrica. Y aquí tenemos en esta figura pues estas líneas punteadas que van decreciendo hacia el centro o creciendo alejándose del centro de esa carga puntual. Estas líneas punteadas que están ahí están representando pues esas superficies equipotenciales. Cada superficie equipotencial, pongamos este ejemplo, la última superficie equipotencial, vamos a suponer que tiene un potencial de más 20 voltios. ¿Qué me dice estas líneas equipotenciales? Que todo alrededor, siempre y cuando en la misma distancia R o siguiendo esa línea, toda esa línea va a tener más 20 voltios. Toda esa línea que estamos dibujando ahí, esa línea punteada. También, si nos acercamos a esa carga puntual, esta línea que tenemos aquí, que es una superficie equipotencial, va a tener más 30 voltios. Todos los puntos que están a esa misma distancia con respecto al centro de esa carga puntual, siempre va a haber el mismo potencial, en este caso más 30 voltios. Dice la teoría que si nos acercamos a una carga positiva, su potencial va a aumentar, y si nos alejamos de él, su potencial va a disminuir. Veamos que nos dice la siguiente característica. Dice la característica, en este caso número 2, aunque no esté numerada, la diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera de una superficie equipotencial es cero. Repitiendo, la diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera de una superficie equipotencial es cero. Verifiquemos. Aquí tenemos una superficie equipotencial de más 20 voltios y según lo que me dice la teoría que acabamos de leer, por esa característica, en otro punto de esa misma superficie equipotencial vamos a medir el mismo voltaje o el mismo potencial, más 20 voltios. ¿Qué me dice esa característica? Que la diferencia de potencial entre esos dos puntos que están al mismo potencial, que lo vemos acá, la diferencia de potencial va a ser igual más 20 voltios o más 20, en este caso más 20 voltios menos más 20 voltios, porque esos dos puntos que estamos viendo acá están en la misma superficie equipotencial. Entonces su diferencia potencial en este caso pues va a ser cero, porque estamos tomando siempre la misma superficie equipotencial. Entonces su diferencia potencial en este caso va a ser cero, siempre y cuando pues estamos analizando dos puntos de una misma superficie equipotencial. La siguiente característica dice que no se requiere trabajo alguno para desplazar una carga con rapidez constante sobre una superficie equipotencial. Repitiendo, no se requiere trabajo alguno para desplazar una carga con rapidez constante sobre una superficie equipotencial. Imaginemos que en esa superficie equipotencial de más 20 voltios colocamos una carga puntual, una carga de prueba, que me dice esa característica que no necesitamos trabajo alguno para que esa partícula pues se desplace con rapidez constante sobre esa superficie equipotencial. ¿Por qué? Bueno, una razón sería que la fuerza eléctrica, en este caso más con más, va en esa dirección,
esa fuerza eléctrica, y el desplazamiento va en esta dirección. Entre el desplazamiento y la fuerza eléctrica, ahí hay un ángulo de 90 grados. Es decir, que si existe un ángulo de 90 grados y ya sabemos que el concepto de trabajo viene a través del producto punto de la fuerza eléctrica por ese desplazamiento, entonces su trabajo va a ser igual a cero, porque la fuerza eléctrica en este caso forma un ángulo de 90 grados con el desplazamiento, el trabajo va a ser cero. Y dos, porque si la diferencia potencial entre esa superficie equipotencial es cero, es porque también no hay ningún campo eléctrico, no hay potencial, no va a haber campo eléctrico, y si no hay campo eléctrico no hay fuerza eléctrica. Veamos la siguiente característica. Dice que las líneas de campo eléctrico y las superficies equipotenciales son superficies mutuamente perpendiculares. Aquí ya lo podemos verificar, ¿verdad? Repitiendo, las líneas de campo eléctrico van en esa dirección, saliendo radialmente, y las superficies equipotenciales en este caso pues serían estas y forman en este caso pues 90 grados con las líneas de campo eléctrico. Dice esta última característica que las superficies equipotenciales en un campo uniforme son planos perpendiculares a las líneas de campo eléctrico, alrededor de una carga puntual. Las superficies equipotenciales son esferas concéntricas con centro en las cargas, en el campo eléctrico de un dipolo, estas esferas se aplanan, dice, entre las cargas. Aquí tenemos las tres figuras de lo que nos dice esa última característica. Aquí tenemos placas paralelas cargadas, positiva y negativa, donde existe un campo eléctrico uniforme, y me dice que en esa característica que las superficies equipotenciales son planos. Aquí tenemos los planos donde va a existir esas superficies equipotenciales. Me dice esa característica que está combinada, que tenemos un campo eléctrico uniforme donde las superficies equipotenciales pues en este caso son planos perpendiculares a las líneas de campo eléctrico. Nos dice también que si estamos analizando una carga puntual, las superficies equipotenciales dice que son esferas concéntricas a esa carga puntual. Como se dijo anteriormente, si nos alejamos de una carga positiva, su potencial disminuye. Si nos acercamos a esa carga fuente, su potencial aumenta, siempre y cuando tomemos esas superficies pues como superficies que están a un mismo potencial eléctrico. Y esa misma característica dice que las superficies equipotenciales de un dipolo eléctrico se aplanan, y ahí podemos ver que entre más se están acercando esas superficies equipotenciales una con respecto a otra, se van aplanando. Y aquí tenemos esa característica con respecto a un campo eléctrico constante, con respecto que las líneas de esas superficies equipotenciales son planos perpendiculares al campo de una carga puntual, que las superficies equipotenciales son esferas concéntricas, y en este caso pues de un dipolo, que son esferas también concéntricas pero que se aplanan cuando se van encontrando una con respecto a otra. Bueno, esperando que se haya comprendido qué es una superficie equipotencial y estas características que hemos visto. Saludos y bendiciones a todos.